Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que este es un espacio virtual, entonces aquí voy a estar grabando. ¿Alguien tiene algún inconveniente de que grabe? Bueno, ¿tiene que decir no o escribir no? No, profe. ¿Cómo está, señor Mora? Bueno, Bien, gracias. ya empezamos la semana pasada el módulo de lípidos, entonces ustedes debieron haber visto en la plataforma el video de gangliósidos. Hoy vamos a continuar con este tema de lípidos y vamos a tratar el tema de los glucocerebrósidos que están conectados, como vamos a ver más adelante, y quienes hayan revisado ya el material lo encontrarán. Ahí está el video y está la presentación. Vamos entonces a empezar. Ay, espera, de que abrí la que no era. Es un poco, pues son larguitas las presentaciones, pero muchas son fotografías, ¿cierto? Entonces, pues hay muchas cositas que se repiten, pero que son importantes para ustedes. Entonces, vamos a empezar la temática de esta parte de los lípidos. Hace parte eh, de los lípidos complejos. Porque no podemos decir, fíjese que dice glucocerebrósidos, ¿cierto? Tienen una parte que son sacáridos, otras que son ácido graso o lípido, y otra parte que son pues diferentes compuestos. Un momento. Recuerden que voy a apagar la cámara para que funcione mejor todo. Creo que no les había compartido la pantalla, ¿cierto? Perdón. Me avisan si ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a pasar a la primera diapositiva. Entonces, esta diapositiva la utilizo mucho, me gusta, pues hay muchas formas, pero es como muy tranquila, muy limpia, ¿cierto? Porque lo que ustedes debieron haber revisado, ¿cierto? Es lo que está en la parte de arriba, es decir, los gangliósidos, ¿cierto? Que son esta parte de aquí que tenemos acá. Es decir, vieron entonces el GM1, el GM2 y el GM3. Entonces, estas enfermedades generalmente son lisosomales o perixosomales. ¿Qué sucede? Que nosotros utilizamos, como vamos a ver un poquito adelante, o como lo vieron en esa primera clase, nosotros tenemos entonces estos compuestos y constantemente estamos produciendo este tipo de compuestos. Porque recuerden que este tipo de lípidos complejos hacen parte fundamental de las membranas, en especial de las membranas del sistema nervioso. Entonces, cuando esa producción, por X o Y razón, es descontrolada, ¿cierto? Se produce y no hay una manera de catabolizarlo, o sea, de esas grandes moléculas volverlas pequeñitas. Entonces, esos gangliósidos, estos lípidos complejos se acumulan, habíamos en la clase pasada eran los gangliósidos, y entonces producen una enfermedad. Como recuerden que estamos en los errores innatos del metabolismo, entonces estas enfermedades que tenemos acá, todas se dan por la deficiencia de alguna de las enzimas que están relacionadas en el catabolismo de estos lípidos complejos. Como ustedes podrán ver acá, entonces tenemos estas flechas representan entonces la enzima, que es la que vemos aquí
en mandarina o naranja, no sé cómo la ven ustedes allá, ¿cierto? Entonces, estos gangliósidos se metabolizan para eh, ese producto intermedio convertirse en lactoceramida. Por eso también fíjese que el mismo catabolismo de esos gangliósidos permiten entonces que hayan precursores para otro tipo de lípidos, como por ejemplo lo que están viendo aquí, la ceramida, la esfingomielina, la esfingosina, la galactoceramida. Entonces este tipo de compuestos son muy importantes para la composición de las membranas celulares. Entonces, y aquí muy importante, por ejemplo, conocí aquí en Río Negro hay una paciente con Sandoff que no la había, pues yo no había conocido en la presentación de adulto. Tenemos pacientes con Tay-Sachs, tenemos pacientes con GM1. Bueno, entonces en esta primera parte de la clase vamos a revisar otra manera de cómo se puede obtener esa lactoceramida. Esa lactoceramida entonces es por un tipo de moléculas que se llaman globósidos. Incluso en algunas partes de la literatura están como globosidosis, ¿cierto? Ojo lo siguiente, porque hoy vamos a empezar en esta parte de aquí, que es los globotriacil ceramida. Porque cuando ustedes revisaron, y por favor revíselo muy bien, pregunto este tema en el examen. Cuando ustedes van a ver esta enzima, que es la beta-hexaminosidasa A, ¿cierto? Es, no, pues no podemos decir que es la misma, pero hay 3 genes que están implicados en la producción de estas dos enzimas. Por eso tenemos Sandoff en este punto y por eso tenemos Sandoff en este punto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de globósidos, ¿cierto? Se puede obtener la lactoceramida y puede obtener en esta primera, en este isómero de esta enzima, que es la exosamidasa A y B, producen enfermedades de Sandoff, pero también podemos tener un genotipo que produzca una enzima que es esta que está acá. Bueno, pero vamos a centrarnos entonces cómo a partir de globotriacil ceramida se va a producir lactoceramida. Y esa lactoceramida es muy importante porque a partir de ello se van a producir los glucocerebrósidos, que son estos que vamos a ver en la clase de hoy. Y entonces tenemos una enfermedad que es la primera que vamos a ver, que se llama la enfermedad de Fabry. Otra enfermedad que le pongo, que la resalto. ¿Por qué? Porque sorpresivamente en este proyecto que estoy haciendo en el Oriente Antioqueño, me encontré 23 pacientes con enfermedad de Fabry en el municipio de La Unión. Un municipio que tiene 23.000 habitantes. Fíjense ustedes, queridos estudiantes, futuros médicos, que esa es una enfermedad que es endémica en ese lugar. Algunos de ellos son familiares. Y vamos a ver en esta enfermedad que es una enfermedad ligada al X. Pero, como es un error innato del metabolismo, muchas veces las mujeres, ¿cierto?, heredan el gen X defectuoso de la madre o del padre, ¿cierto? Y sufren la enfermedad. No tan fuerte y tan agresiva como los pueden tener los hombres, pero la sufren. También es importante esta enfermedad de Fabry, esta es una introducción para Fabry. También es importante esta enfermedad de Fabry porque es de las pocas enfermedades huérfanas, errores innatos del metabolismo que tiene terapia de reemplazo enzimático.
Y nosotros aquí en nuestro medio tenemos esa posibilidad de tener esa terapia. De hecho, no solamente hay un solo laboratorio, sino que ya tenemos dos. Una que ofrece una empresa japonesa, ahí se me olvidó el nombre, y Genzyme, ¿cierto? Que es de Sanofi Company. Eh, Takeda es la primera, la japonesa. Bueno, pues la firma, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la enfermedad de Fabry es una enfermedad donde hay una deficiencia de la alfa-galactosidasa A. Entonces, miren lo que les digo aquí, queridos estudiantes. Esta es otra eh, diapositiva que me gusta mucho. Ya no tienen, no solamente la parte de los nombres y de la deficiencia enzimática, sino que tiene la estructura química. Recuerden que yo no les pregunto la estructura química, pero es importante que ustedes reconozcan la parte del ácido graso, la parte del sacárido, etcétera. Entonces vamos a hablar de esta enfermedad de Fabry, que ese globotriacilceramida, ¿cierto? Nos va a producir la lactoceramida. Bueno, la enfermedad de Fabry, entonces, otra de las cosas interesantes de esta enfermedad es que es una enfermedad que realmente se descubrió hace mucho. Ya tenemos casi 200 años de que se descubrió esta enfermedad. Lógicamente, desde el punto de vista clínico, se hablaba de una púrpura papulosa hemorrágica hebrea. Eso fue la primera designación que se le hizo. Vamos a recordar entonces que esos glicoesfingolípidos que ustedes ven acá, muy importantes, son precursores para producir otra cantidad de lípidos complejos como la esfingosina, la ceramida, la esfingomielina, que son muy importantes en nuestras membranas celulares. Aquí, pues por las implicaciones que tiene desde la enfermedad, hablamos sobre todo de la parte de las membranas del sistema nervioso. Pero ustedes saben que muchas de estos ácidos grasos, de estos lípidos complejos, pertenecen a muchas de nuestras membranas. Recordemos entonces que un glucoesfingolípido podríamos decir que tiene como una fórmula general, ¿cierto? Donde está la parte del ácido graso, ¿cierto? Y tenemos que es esa ceramida, que es como ese precursor, ¿cierto? Donde va a tener esa esfingosina y vamos a tener en su parte, en el carbohidrato, pero se llama glucoesfingolípido, gluco de sacárido, esfingo de esfingosina, lípido de las cadenas de ácidos grasos que tenga, ¿cierto? Y este residuo, ¿cierto? Que es el residuo de ácido graso, que es la que da la parte lipídica. Pero de acuerdo al compuesto que tenga, entonces va a ser el nombre del glucoesfingolípido. También en otros textos, en otras partes, bueno, sí, para eso es esta diapositiva. En otras partes se les conoce como, por ejemplo, por eso les traigo aquí esto, que también me gusta para que ustedes lo vean, tienen múltiples nombres y en la clínica, dependiendo del país donde ustedes trabajen, lo van a encontrar. Entonces, por ejemplo, también tenemos unas que separan, unas clasificaciones que separan, por ejemplo, las gangliosidosis, esfingolipidosis, ¿cierto? Glicoproteinosis. Entonces depende del texto. Pero lo más importante que ustedes, y lo que les, nada de estas dos, ni la estructura química, se tiene que aprender ustedes. Lo que usted tiene que aprender es que son enfermedades que producen, que están relacionadas con el catabolismo de lípidos complejos, tipos gangliósidos, glucocerebrósidos, etc. Entonces empezamos con la enfermedad de Fabry. Esa enfermedad de Fabry, acuérdense lo que nos dijo que, el dermatólogo por allá en 1808. En realidad después ya le dieron nombre a estas lesiones cutáneas que se llama, que es lo que se llama los angioqueratomas, que ahorita los vamos a ver.
Entonces, la enfermedad de Fabry ya no tanto. Realmente hoy en día decimos enfermedad de Fabry o enfermedad de la deficiencia de alfa-galactosidasa. Eh, Otra cosa es que la enfermedad realmente se llama la enfermedad de Anderson-Fabry porque fueron los dos investigadores, como se los mostré anteriormente, los que lo descubrieron. Pero pues hay que reconocer cómo se conoce en el mundo que es enfermedad de Fabry. Bueno, entonces están. Bueno, ahorita les muestro los angioqueratomas. ¿Qué sucede en esta enfermedad? Entonces, en esta enfermedad hay una deficiencia, es decir, genes que tienen una variante genética que producen una enzima que no funciona adecuadamente bien, que es la alfa-galactosidasa. Esta enfermedad, lógicamente, afecta más a hombres que mujeres, pero vuelvo y les recuerdo, como ella es de herencia ligada al cromosoma X, recuerden que las mujeres somos XX y podemos tener uno o dos afectados, ¿cierto? Se podrían casar dos de Fabry. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los hombres sufren más o por qué es más agresiva la enfermedad? Porque los hombres tienen XY, o sea que solo tienen una sola X. Entonces, aproximadamente, ¿cierto? La frecuencia a nivel mundial, voy a retomar algo que dijo, yo ya se los había mencionado al inicio de este curso, pero que dijo el doctor Martínez en la conferencia del Congreso, y es que realmente estas enfermedades, cuando nosotros leemos es que, frecuencia, incidencia, prevalencia mundial, yo creo que eso es demasiado ambicioso porque en países como los nuestros estas enfermedades no están caracterizadas. Bueno, entonces como ya les dije, es una enfermedad ligada al X, por lo tanto está en el cromosoma 22, ¿cierto? Se han encontrado aproximadamente unas 260 mutaciones y están en todas sus presentaciones de lesiones, inserciones, bueno, todas las que están ahí. Aquí les dejo un dibujito para que recuerden lo de la liga al X. Como eso a veces les da un poquito de complejidad, voy a volverlo a explicar. Por ejemplo, si aquí hay un varón, ¿cierto?, que tiene la enfermedad de Fabry, porque es ligada al X, o sea, entonces la X que tiene ese padre está mutada, tiene una variante genética que está dañada. Y la mamá tiene también enfermedad de Fabry. Esa enfermedad de Fabry, aquí pues no lo podemos ver claramente, ¿cierto? No, mentiras. Sí, en este caso, aunque el dibujito, no, perdón, no es con enfermedad de Fabry, sino sin Fabry, sí. Porque acuérdense que el azulito es el que tiene Fabry. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí sucede que cuando se da esa recombinación, ese cruce, como lo hicimos en el taller, entonces puede resultar una hija. Acuérdense que todos los que porten, es decir, ligado al X, quiere decir, en general en las enfermedades ligadas al X, los hombres la padecen y las mujeres son portadoras. Pero, perdón, como este es un error innato del metabolismo, entonces estas mujeres también sufren la enfermedad. Bueno, ahorita si se me olvida, les hablo de un criterio de cómo se hace para el tratamiento, ¿cierto? De hecho, las señoras con las que he estado en contacto con enfermedad de Fabry en la Unión son madre e hija que están colocándoles su terapia de reemplazo enzimático. En el segundo que vemos acá, que es el hijo, fíjense que ese hijo no tiene o sea, mutó el X sano de la mamá y el Y, lógicamente, del padre. Tenemos otra hijita y otro hijo, más o menos es el 50% de probabilidad, dependiendo de, pues, por cada embarazo. Ahora, cuando el papá está sin Fabry y la mamá está con Fabry, también puede suceder lo mismo. Puede ser que hayan mujeres que den el X bueno de la mamá y el bueno del papá. O hijos que den el bueno de la mamá. Pero también pueden tener hijos
que tengan el alelo mutado, en este caso el Y. Bueno. Bien, aquí vemos esta otra representación muy importante que la tengan en cuenta para ustedes estudiar y es, recordemos entonces que los lisosomas es una organela que es muy importante eh, porque es como el estómago de la célula. Es decir, es una organela que tiene muchas enzimas, tiene una actividad enzimática importante. Y entre esas actividades está la degradación de los esfingolípidos. Por eso es que en esta vía de degradación hay tantas enfermedades implicadas. Bueno, resulta que para la alfa glucosidasa tenemos dos isoformas. Esas dos isoformas son la A y la B, ¿cierto? Y eso básicamente se debe a al tipo de cadenas que tiene la enzima. Entonces, por esas cadenas que tiene la proteína estructuralmente con actividad enzimática, ¿cierto? Lo que nos está queriendo decir acá, estas son las que son alfa, esta beta y esta beta. Es decir, es el lugar donde se podría hacer el corte de la enzima, ¿cierto? Entonces fíjense que, por ejemplo, tenemos esa isoforma alfa, ¿cierto? Que lo que va a hacer, o sea, la alfa galactosidasa A, que va a digerir, a romper esta galactosa que queda libre y queda el resto de la molécula. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fabry son interesantes. Esta es una de las gráficas que yo siempre muestro. Esto es de la empresa Genzyme porque me gustó mucho el diseño que le hicieron. ¿Por qué? Porque estos síntomas, hay un momento por favor que se acaba de alargar un aguacero y tengo que cerrar las ventanas. Bien, entonces, ¿por qué me gusta esta ayuda? Porque si bien podríamos decir que las manifestaciones clínicas se van dando a medida que va avanzando la edad, sobre todo esto es muy importante en la parte de las mujeres, porque a veces no se les tiene en cuenta. Pero igualmente fíjese que los síntomas también los podrían tener los adultos. Es decir, fíjese que el adulto es el más grande, pero es decir, el cuadro grande incluye todas estas manifestaciones. Es decir, que en la niñez los chicos van mostrando ese dolor, acroparesias y hay unas cositas que son como muy claves. Entre las cosas claves que se dan es la hipohidrosis, ¿cierto? Que es esa reducción de la sudoración, las opacidades corneales y del cristalino. Y les quiero contar que incluso hay unos niños que a veces presentan angioqueratomas que ahorita los vamos a ver, ¿cierto? La intolerancia al calor y al frío, las alteraciones psicológicas, porque acuérdense que estamos afectando sobre todo es el sistema nervioso, es decir, son las membranas del sistema nervioso. Ya en la adolescencia, entonces ya se empiezan a presentar esos angioqueratomas que pueden ser desde muy sencillos, muy espaciados, uno que otro, hasta muy abundantes. Pero ya empiezan a tener problemas gastrointestinales, fatiga y en la edad adulta, que es la problemática más grave. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, cuando ustedes la detectan generalmente en este estado. Antes de eso pasan desapercibidas todas estas manifestaciones clínicas y incluso se le asocian a otros tipos de patologías.
Entonces, cuando ya van a mirar, ya la paciente tiene una insuficiencia renal, hay unas complicaciones neurológicas importantes porque como ellos ya empiezan a sentir que los chuzan, que los queman, que los calambres, que el hormigueo, empiezan a sentir voces, a ver cosas, ¿cierto? Eh, a veces pierden la audición, empiezan a tener problemas cardíacos, cerebrovasculares. Realmente es muy devastador. Entonces, aquí vemos que de aquí quiero resaltar entonces la principal manifestación, la que más y que lleva a los pacientes a la consulta es el dolor, el permanente dolor en todas partes, pero en especial en las extremidades superiores e inferiores y en el abdomen, ¿cierto? Entonces, cuando usted ve ese tipo de manifestaciones, va viendo esa opacidad en la córnea, muy importante, si tiene estas manifestaciones y usted le reportan por ejemplo, un citoquímico de orina, proteinuria, que es aumento de proteínas en orina, hematuria, aumento o presencia de sangre en la orina, preste la atención. La perdición de la audición, por eso les digo que eso supuestamente es en las etapas superiores, pero no. A veces los niños desde muy temprano empiezan a presentar manifestaciones en la audición. Y de todas estas manifestaciones, las tres más graves y delicadas y por las que hay que poner atención es, uno, por el deterioro masivo que da al riñón. Por eso estos pacientes se convierten luego en candidatos a trasplante de riñón. Ahorita le voy a mostrar cómo puede quedar un riñón de, pues lógicamente, un paciente postmortem. Dos, la parte de la hipertrofia ventricular, es decir, las manifestaciones cardíacas. Y tres, que incluso a veces se da mucho antes de que estén esta, es que hay accidentes cerebrovasculares a repetición. Entonces, fíjese que con lo que estamos viendo, vamos a tener que en realidad, como muchas de estas enfermedades lisosomales, perixosomales, mire que lo vimos también en las enfermedades relacionadas con la glucosa, pues perdón, con los carbohidratos, ¿cierto? Muchas de estas enfermedades, por ser este tipo de moléculas que no solamente desde el punto de vista de los combustibles, sino desde el punto de vista estructural, entonces se convierten en enfermedades multiorgánicas. Bueno, aquí quiero esto también para que se lo lleven ustedes, pues estas cosas de manifestaciones clínicas, si entran en el examen, y es la parte, y les digo, Fabri lo pregunto mucho. ¿Por qué lo pregunto? Por las razones que le digo, porque tenemos presencia de pacientes con Fabri, porque tenemos que es una enfermedad que tiene terapia de reemplazo enzimático. La caracterización química y bioquímica es totalmente gratis porque generalmente lo financian las farmacéuticas. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de hipohidrosis, esa hipohidrosis lógicamente va a llevar a otro tipo de consecuencias como es entonces la resequedad en la piel, por ejemplo, a veces que se les nota la piel como carrasposa, dura, como si tuvieran escalofrío, pero no tienen escalofrío. La intolerancia al frío al calor, es decir, ellos no se dañan porque si está haciendo mucho frío, quieren morirse. Y lo mismo mucho calor. ¿Por qué? Por la problemática del sistema nervioso. También tienen problemas o intolerancia al ejercicio. Cuando en las cardíacas se pueden encontrar o todas o alguna de estas: arritmia, anormalidades de conducción, disfunción valvular, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces fíjese usted que cuando su paciente, y sobre todo quién sabe cuáles de aquí se van a dedicar a cardiología, entonces es importante tener en cuenta eso.
En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, o sobre todo relacionadas con el dolor abdominal, entonces nos hablan de que hay calambres, diarrea, distensión, inflamación, náuseas, incluso a veces presentan hasta vómito. De la neuropatía periférica, entonces está todo lo que es la parte del dolor crónico. El más frecuente es el dolor ardiente, es decir, el paciente refiere como si lo estuvieran quemando. Pero igual puede ser que le pone hielo, sienten que lo chuzan, ¿cierto? Bueno, y a veces son esas crisis de dolor son tan graves que a veces incluso pueden intentar quitarse la vida, pero como consecuencia del desespero. Toda la parte que tiene que ver con el sistema nervioso central, que hay que ponerle mucha atención. El tinnitus también lo pueden sufrir. En la parte renal, entonces, como les digo, cuando hay proteinuria, hematuria, cuando se hace todo el perfil renal y de pronto podemos ver que hay una hiperfiltración, microalbuminuria que es muy frecuente, ya habíamos mencionado el aumento de proteínas, ¿cierto? El deterioro de capacidad de concentración de la orina, o sea, la orina es muy diluida, y la excreción de gangliósidos, que incluso en muchos lugares lo hacen. Actualmente yo no sé si se está haciendo acá, en Colombia. Y aquí les presento lo que es un angioqueratoma. Si ustedes ven acá, vamos a ver si me permite hacer un zoom. No veo hacia aquí acerca. Si ustedes ven acá, este angioqueratoma, ¿cierto? Es decir, todos estos punticos que vemos acá, es decir, son angioqueratomas alrededor del ombligo. Entonces eso se ven como, hagan de cuenta, como como cuando el porito hay una piloerección por el frío o porque hay una liberación de adrenalina, ¿cierto? Y entonces es como si estuviera lleno de sangre, hay unos rojos, oscuros, otros más claros, otros incluso azulosos. Muy importante es que esa angioqueratosis, que esto es fundamental, es donde están ubicados. Generalmente están en el pliegue, en este pliegue de acá que queda debajo del glúteo. También lo tenemos, por ejemplo, aquí en el ombligo, en la parte de las ingles, en las axilas, en la parte de atrás de los brazos. Eh, bueno, aquí nos están mostrando es una micrografía renal, ¿cierto? De un paciente con, bueno, ahí voy a quitar ya, listo. Entonces, eso progresivamente lo que va a hacer es que va a hacer un daño. Entonces, generalmente, estos pacientes van a buscar el nefrólogo, van a buscar al neurólogo, el cardíaco ya mencionamos por qué. Otra de las cosas importantes, recordemos, es afortunada y desafortunadamente. Afortunadamente porque realmente cuando ya empiezan a aparecer esas manifestaciones del sistema nervioso que son severas, entonces se produce sobre todo en la tercera o cuarta década de la vida. ¿Y por qué digo afortunadamente? ¿Cierto? Porque desde pequeño no lo están viendo y porque eso estaría mostrando un progreso más rápido de la enfermedad. Pero, al igual que en la enfermedad cardíaca y renal, ¿cierto? Es que como se dan en estas décadas de vida, las otras que no son tan graves, entonces se presentan en los primeros años de vida. Entonces esos pacientes pasan desapercibidos. Hombre, muchachos, a mí me gustaría que esta clase de este curso les quedara. No importa si ustedes hacen un diagnóstico y salen, ustedes tienen una sospecha diagnóstica, sospeche y después diga, ve, no la tenían. Por lo menos ya sabe una enfermedad que su paciente no tiene. Bueno, aquí tenemos estos angioqueratomas. Mire que esta es la parte inguinal, aquí está por el pubis, este es en el pene, ¿cierto?
Entonces, fíjese que son como, se ven como vesiculitas llenas de sangre o como si fuera el porito, ¿cierto? Que estuviera lleno de sangre, pero realmente es que tiene una pigmentación como lo habían dicho por allá al principio. Resulta que, como les dije, los más importantes, pues, o los más frecuentes son en los pliegues, o sea, en el pliegue debajo de la cadera, en el ombligo, en la parte inguinal, bueno. Pero resulta que cuando ellos están empezando a aparecer, también los podemos observar, por ejemplo, en los labios o en la comisura de los labios. Hay que prender las alarmas cuando se vean eso. Miren, por ejemplo, este infante, ¿cierto? Que solo presentó angioqueratomas en la parte de los párpados de los ojos, ¿cierto? Ahora, este ya sí es uno muy típico, muy severo, ¿cierto? Donde básicamente, es decir, si usted ve esto así, hombre, sospecha una enfermedad de Fabry. Otra cosa, si usted ve un chico así con esto y mira el pliegue y no lo tiene, pues igual hay que buscar y confirmar. Pero si usted en cualquier edad ve este tipo de angioqueratoma, hay que prender las alertas. Esto es lo que sucede en la piel, ¿cierto? Lo que básicamente es que se va a acumular una porción importante de sangre y hace como un proceso de cicatrización y por eso lo vemos así. Existen a veces otras lesiones en piel no tan frecuentes como las vemos en este bebé, mucho más agresivo. Este bebé creo que falleció. Mire que habíamos hablado de los angioqueratomas, sobre todo en el pliegue entre la cadera y la pierna. Pero miren que este señor tiene en el abdomen, tiene en la cintura, bueno, en fin. Estos gangliósidos, glucocerebrósidos, también se pueden acumular a nivel de la córnea. Entonces eso va a llevar a que haya una opacidad de la córnea. Esas opacidades pueden ser radiales como la vemos aquí o pueden ser pues igualitas, homogéneas en todo la córnea. Hay otra pista importante. Recuerde que en estas enfermedades no siempre todo sale como dice en la literatura o el foco, ¿cierto? Aquí podemos ver que hay como unas especies de varices, es decir, cuando se hace incluso un fondo de ojo, incluso a veces en la esclera se logran ver este tipo de cosas, también es una alerta. Refiere la literatura que hay un dismorfismo facial. Yo les digo la verdad, yo llevo muchos años presentando eso porque este archivo, como les digo, es de Sanofi Company, son de sus pacientes, pero y no he encontrado un artículo que haga pues como la referencia a eso, de ese dismorfismo facial que presentan los pacientes. Mi deber como profesor es presentarles lo que hay en la literatura, pero la verdad que estos señores que están acá puede ser cualquiera de nosotros. Muy difícil. Ahora, de ese dismorfismo facial lo que hacen más referencia es que hay como un aumento de la parte de la nariz, que son como más como si estuvieran o hinchados o tuvieran algún tipo de reacción alérgica, pero no hay algo así como consenso. Bueno, en el cerebro, ¿cierto? Sí, hay que tener en cuenta que la parte que vimos, que es la parte de accidentes cerebrovasculares, que puede ser multifocal, es decir, en varias partes. Lo otro importante es que como es progresivo, entonces en todo el espectro que tiene la enfermedad, desde edades muy tempranas se pueden dar ese tipo de manifestación. Entonces empieza a haber un deterioro cognitivo. La hemiparesia, el vértigo, las alteraciones neuropsicológicas. Bueno, aquí vemos entonces, ¿cierto? Incluso a nivel del mundo hay unas grandes redes, las organizaciones y los otros pacientes nos pueden ayudar mucho con este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el nervio?
Lo que sucede es que esas acroparesias se sienten o se empiezan a dar porque empiezan a hacer un daño en el cerebro, ¿cierto? De conducción, ¿cierto? Que puede ser a nivel local, es decir, de la extremidad, o puede ser a nivel del cerebro. Bien. Eh, Algunos de estos pacientes incluso pueden llegar a desarrollar disautonomía y de aquí me interesa mucho este punto, porque se supone que esto es lo menos frecuente, pero yo he visto pacientes, es decir, son pacientes que incluso tienen los angioqueratomas, tienen todas las otras manifestaciones, pero no tienen dolor. ¿Por qué? Porque acuérdense que el dolor es muy relativo. El dolor, hay personas que podemos tener mayor intolerancia o resistencia al dolor. Este artículo se los muestro acá, me encanta. Quisiera aquí que hubieran algunas personitas porque fíjense ustedes que como está dañadita la membrana del sistema nervioso, entonces al estar dañada la membrana, muchos de los receptores que están en esa membrana pues no funcionan adecuadamente. Acuérdense que son receptores para interleuquinas, para el factor de necrosis tumoral, para el factor de crecimiento, bueno, etcétera. Aquí pues muestran el que usaron en este estudio. Eso quiere decir, y eso es muy importante, y que es algo que no se habla, y esto es relativamente reciente. O sea, este artículo hace referencia, es como para explicar la fisiopatología desde el punto de vista molecular de la parte del sistema nervioso. Pero si ustedes ven aquí, fíjense que si nosotros por el problema de la enfermedad de Fabry no tenemos estos receptores, vamos entonces a presentar también problemas inmunológicos. De hecho, en este artículo se habla que, o sea, se está pensando, todavía está en desarrollo, utilizar estos receptores como marcadores, como biomarcadores. Esta es la... Entonces, ese problema que ocurre en los pacientes se vuelve tan desesperante que he tenido pacientes que han ido de brujos y todos, ¿cierto? Que el paciente vive así, dolor de la espalda, la articulación, en el cerebro, en cabeza, en el músculo, en todo. Y por eso que le están prendiendo fuego, imagínense ustedes. Bien. Esto era lo que les tenía. Y esta es una de las razones por las que yo trabajo en esto con ustedes como estudiantes, en los pacientes, en investigaciones. Porque la idea es que ni una sola persona más, sabiendo que tenemos terapia de reemplazo enzimático, que hay cómo hacer el diagnóstico sin que no tenga que pagar eso, evitar que el riñón se vuelva eso. Vea, mire cómo se convierte ese riñón, eso haga de cuenta como una esponja peladita, ¿cierto? Cuando se empieza, acuérdense que la enfermedad renal tiene 4 grados, ¿cierto? Entonces en cada uno de esos grados se puede ir viendo algunas cosas que le pueden hacer a uno sospechar. Pero, ojo con lo siguiente, recuerde que esa enfermedad renal puede ser de otros orígenes. Pero si la persona además de eso tiene la parte de la esencia, la. Bien. ¿Qué solución hay para eso, cierto? Entonces, porque estos pacientes empiezan entonces a verles problemas, como les digo, en el perfil hepático, ¿cierto? Ojo muy importante, si usted ve que un paciente en el tiempo y que el que va a ser, por ejemplo, nefrólogo o va a ser urólogo o bueno, que está de alguna manera, o internista también, ¿cierto? Que usted empieza a ver que hay alteraciones del perfil renal, ¿cierto? Donde hay presencia de proteinuria, la proteinuria aumentando, la hiperazoemia, ¿cierto? O sea, el nitrógeno, es decir, cómo está el boom, ¿cierto? Si ese boom se aumenta, si empieza a presentar glomeroesclerosis,
hay que sospechar de eso. Cuando pasa esto, generalmente los pacientes lo que empiezan es a hacer diálisis y muy rápidamente pasan a ser candidatos de trasplante renal. En el corazón pasa lo mismo. En el corazón, ¿cuál es el problema? El problema es que esos gangliósidos, ¿cierto? Sobre todo el gangliósido 3 se acumulan en las células, ¿cierto? Y en el endotelio vascular. Entonces, como resultado de eso, esto al principio usted no lo va sintiendo, sino que cuando usted empieza a ver ya manifestaciones es casi cuando está en el tercer nivel. Fíjese que es cuando, porque mire, fibrosis endocardíaca, ¿cómo va a ver usted eso? Remodelación de concéntrica e hipertrófica. A veces puede pasar, pero no siempre. Es decir, cuando se hace una imaginología esporádica por otra cosa, por alguna otra fractura o por una neumonía. Y ahí es donde ven esa hipertrofia del corazón. Entonces se puede sospechar. Mire que aquí todas las profesiones, las especialidades atraviesan eso. Y tenemos ya la tercera, que desafortunadamente es cuando le ponemos atención, que es cuando hay la falla cardíaca y se mueren, o las arritmias sostenidas. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué cosas pueden ocurrir en el corazón? Pues en el corazón empiezan a haber infiltraciones, ¿cierto? Como vimos, insuficiencias valvulares, las arritmias, que generalmente las arritmias ya llevan a isquemia o a infartos, pues. Entonces hay que evitar eso. Es decir, incluso cuando el corazón se afecta, a veces, antes de que aparezca eh, la problemática de la parte renal, ya se empiezan a ver manifestaciones cardíacas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Súper fácil. Porque lo que se hace es que se le hace la punción y en papel filtro se coloca esas goticas de sangre y hay todo un formato, ¿cierto? Que le va a ayudar al paciente, ¿cierto? A medirle si de pronto tiene la actividad enzimática alterada. Ojo, aquí hay que ser muy importante si es hombre o mujer. En estas empresas, por ejemplo, con los de Takeda no me he podido comunicar muy bien, pero por ejemplo, en Sanofi hay entonces un protocolo, ¿cierto? Si le dio disminuida y es mujer, entonces ya le hacen la parte de la actividad, perdón, de la parte de molecular, ¿cierto? Bueno. Eh, Aquí vemos entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace en esa gota seca? En esa gota seca, bueno, ya acabé de decir eso, ¿cierto? Ahí es donde se va a medir la actividad enzimática de la alfa galactosa. Bueno, aquí vemos el tratamiento. Entonces, en los tratamientos, como vemos, ya hay varias ofertas en el mercado. Aquí tenemos la de Sanofi Company, que es Genzyme, que es Alduramicime. Ojo con lo siguiente, por ejemplo, yo hablando con los pacientes de la Unión. A ver, la literatura, yo les cuento lo que hay en la literatura. Ojo pues, a mí no me paga ningún laboratorio, ni yo le estoy haciendo propaganda. Yo recomiendo lo que yo veo en los artículos, que en las publicaciones del método científico de la ciencia, que dicen que es mejor. Las publicaciones han mostrado que realmente funciona mejor esta de Alduracime, ¿cierto? Son diferentes. ¿Cuál es la? Es decir, en cuanto a que funciona mejor, estoy haciendo referencia a que las manifestaciones clínicas se den más fácilmente, más rápido. ¿Cuál es el problema? Y es una de las cosas que utiliza Takeda para vender la enzima. Es que esta hay que hacerla cada 8 días, mientras que la de Takeda es cada 15 días. Entonces me decían los de allá de la Unión, no, es que nosotros preferimos esta, ya llevamos 7 años con esto, nos ha ido súper bien. Yo le dije, si le ha ido súper bien, no cambie. Y además de eso, la otra hay que ponerla cada 8 días.
Entonces dice, pero ¿qué tanto es eso? No, chicos, les voy a explicar cuál es el problema de eso. Porque esto hay que hacerlo en lugares o dispensarios de donde pongan el medicamento o intrahospitalario o en un lugar habilitado para eso. Ese paso, pues eso va a depender del peso, de muchas cosas, pero eso casi que se convierte en mediodía que el trabajador pierde. Más aún, si es para Medellín, mucho peor. Aunque ellos, por ejemplo, los de la Unión tienen un programa, que eso lo brinda el laboratorio, lo que pasa es que no lo dicen de frente, pero les pagan todo, o sea, van, lo recogen, lo llevan y eso. Ah, no, qué maravilla. No, no es maravilla, queridos. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes entonces ya no pueden volver a trabajar. Porque pidiendo permisos cada 8 días los echan. Les es difícil. No tienen plata. Ese es como el lado social de esto que a veces no se habla. Aquí vemos entonces las otras presentaciones. ¿Cierto? Entonces tenemos la de Takeda. Bueno, hay otra cosa importante. Y también está la oferta de Shai. Entonces, cada una de ellas es diferente, ¿cierto? Tienen la forma en que se administra, cada cuánto se hace. Esta de Fabracime incluso es clonada a partir de células de zanahoria. La de Takeda es de células de ratón. Bueno. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo esa en terapia de reemplazo enzimático? Recuerden que en estas terapias de reemplazo enzimático lo que se hace es que se produce por ingeniería genética en laboratorio la enzima y luego se le pone al individuo para que el organismo la active y de esa manera pues amortiguar las manifestaciones clínicas. ¿Qué refieren los pacientes? Y me lo han dicho ellos mismos. La vida les cambia porque les disminuyen muchísimos ceros. Pero hay una cosa importante. Hay un chico que yo todavía no conozco, pero de allá de la Unión que está muy deteriorado. Recuerden ustedes que el problema con muchas de estas enfermedades lo que hacen es una degeneración neuronal, de la célula neuronal. O del nervio, ¿cierto? Del axón. El axón se degenera, entonces al degenerarse, que es perder su forma, pues por X o Y razones, pero que al suplir lo que está causando esa degeneración, la persona puede manejar y puede revertirse mucho de esas manifestaciones. Por ejemplo, ya no sentir fatiga, ya no sentir que la queman, ya no sentir que la chuza, pero cuando ya está muy avanzado, ¿cierto? Y está esa exposición a esa problemática, entonces tenemos como resultado que ya hay un daño neuronal. Daño neuronal. Bueno. Punto y aparte. Vamos entonces a hacer un pequeño break, ¿cierto? Y vamos a seguir con otra enfermedad que... bueno, se me olvidó decirles otra cosita. Acuérdense entonces que vamos a tener que la enfermedad de Fabry se puede dar por dos vías. Una isoenzima que es alfa-galactosidasa, que es de globotriacilceramida, que se convierte en lactoceramida, o a partir del digalactosilceramida, ¿cierto? Que es otro isómero, y aquí viene la alfa-glucosidasa y se convierte ese digalactosidil ceramida en galactosilceramida, ¿cierto? Bueno. Pero vamos a pasar a otra parte, ¿cierto? Porque ya aquí va hacia el lado, nos pasamos, evitamos este de acá, este paso de lactoceramida a ceramida, glucocerebrosis y ceramida. Vamos a ver otra enfermedad, otro grupo de enfermedades que es la alfa-galactosidasa.
galactosidilceramida, que cuando la enzima que se llama la aril sulfatasa A no funciona adecuadamente para producir sulfatidos, produce una enfermedad que se llama la leucemia metacromática. Bueno, vamos a hacer, no sé qué hora es, miro por aquí el reloj. Profe, disculpe, Sí, ¿cómo era la enfermedad? No escuché bien. leucodistrofia metacromática, esa es la que vamos a ver ya. Gracias. Leucodistrofia metacromática, esa es la que vamos a ver ya. Entonces vamos a hacer un break de 10 minuticos y volvemos, ¿vale? Voy a detener la grabación. ¡Ay! No. Voy a detener la grabación 10 minuticos a las 7:10, ¿vale?